idioma, puede ser alemán, ruso, español, chino, lo que sea. La expresión más poderosa es te amo. Y Dios nos amó. Dios nos amó de una manera tan grandiosa que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos demostró de una manera tangible, tan real, tan palpable, que Dios nos amaba. Y hace, no recuerdo qué año fue, pero fue hace poco que falleció el predicador más grande del siglo XX, Billy Graham. Según las estadísticas, él llevó el evangelio a más de 200 millones de personas a través de diferentes medios, a través de predicar en estadios. Y en el Capitolio le hicieron un homenaje a Billy Graham, y en el Capitolio estuvieron varios expresidentes, estuvieron Ronald Reagan, Bill Clinton, el presidente Trump, Obama, y pues, estuvieron en ese servicio, y le tocó dar el mensaje en el funeral de Billy Graham, le tocó darlo al presidente Trump. Y en su mensaje mencionó tres cosas muy importantes en la predicación de Billy Graham. La primera es que esa predicación estuvo sostenida por la oración, porque Billy Graham era un hombre de oración, y la gente que tenía en su equipo era un equipo de oración, y por eso es que el mensaje estaba llegando a miles de personas. La segunda cosa es que él fue un hombre consagrado, dedicado, desde que Dios le llamó para su servicio. Pero Trump, el presidente Trump, mencionó que la clave del mensaje de Billy Graham es que Dios nos amaba. La frase favorita de Billy Graham es: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y es verdad, Dios nos ama. Entonces, por ese amor es que estamos aquí, por ese amor es que estamos reunidos, por ese amor que nos tiene el Señor. Y que independientemente de nuestra procedencia familiar, de nuestros objetivos personales, estamos unidos por el amor de nuestro Dios, estamos unidos por Él. De tal manera que ahora somos una familia espiritual, y es una familia mucho más grandiosa que nuestra familia terrenal o nuestra familia humana, porque esto va a trascender por la eternidad. Y aunque ustedes no quieran, hermanos, allá en el cielo nos vamos a ver y me van a tener con ustedes. Tal vez estén en desacuerdo conmigo, pero vamos a estar juntos, y a lo mejor hasta voy a estar en su misma habitación. Dios nos va a poner juntos por toda la eternidad. Así es que qué bendición, qué bendición. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 25, y es ahí donde vamos a meditar en esta mañana. La carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 25. Gálatas capítulo 5 y versículo 25. Como es un texto muy cortito y hasta fácil de memorizar, vamos a repetirlo 3 veces, hermanos. Gálatas capítulo 5 y versículo 25. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Una vez más. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Y una tercera vez. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien. Gálatas 5, 25. Muy bien. Vamos a cerrar un poquito nuestras Biblias y a ver, vamos a tratar de decirlo sin ver el texto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Muy bien. Si usted no se aprendió un texto en la semana, allá tiene aquí uno. Sí, ya se aprendió un texto más.
Notemos que en este texto, en este pasaje, la palabra espíritu está con mayúscula, ¿sí? Note esa, la redacción, la manera como está escrito el texto. Dice, si vivimos por el espíritu. En algunas ocasiones la palabra espíritu en nuestra Biblia aparece con letra minúscula. Cuando aparece con letra minúscula se refiere a una parte de nuestro ser. Nuestra composición espiritual, o mejor dicho, nuestra composición en la creación de Dios está formada por cuerpo, alma y espíritu. Por favor, vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Por favor, veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y miren lo que dice aquí adelante. Espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué está compuesto todo nuestro ser? De tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cómo aparece la palabra espíritu aquí? Aparece como minúscula. Gramaticalmente aparece minúscula. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una parte de nuestro ser. Pero en Gálatas 5:25, volviendo otra vez al texto que estamos tomando en consideración, Gálatas 5:25 aparece espíritu con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? Porque se refiere a una persona. ¿Cuál persona? La persona del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pablo está escribiendo acerca del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, que Él ha hecho una obra grandiosa en nuestras vidas. Y dice el texto, y si vivimos por el Espíritu, nuestra vida espiritual está relacionada íntimamente por la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora, por favor, vayamos a Juan capítulo 3 y versículo 5. Vayamos hasta el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 5 para que veamos la forma en que el Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones un día en que llegamos a escuchar el mensaje glorioso del Evangelio. Juan 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tuvo que ocurrir en nuestras vidas para poder relacionarnos con Dios, para poder estar en armonía con Dios, para poder estar en paz con Dios? Tuvimos que nacer de nuevo. Tuvimos que tener esa experiencia espiritual que se llama nacer de nuevo, y esa obra de nacer de nuevo está relacionada con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que entró en nuestros corazones y nos dio una vida nueva. Ahora vayamos hasta Romanos capítulo 8 y versículo 16, por favor. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Y lo vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Y dice de la siguiente manera, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora noten en este versículo, por favor, versículo 16, que aparece dos veces la palabra espíritu. ¿Cuál es la diferencia en esas dos palabras? Gramaticalmente, porque la primera está con mayúscula, la segunda con minúscula. La primera tiene que ver, la palabra espíritu con mayúscula tiene que ver con la persona del Espíritu de Dios, con Dios mismo, el Espíritu Santo. Y la segunda palabra, espíritu, tiene que ver con la parte de nuestro ser, donde el Espíritu Santo entró en nuestros corazones o nuestro interior y nos dio ahora la facultad de ser hechos hijos de Dios. Dice el texto,
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué cosa? De que somos hijos de Dios. Ahora, note el verbo ser. El verbo ser dice de que somos hijos de Dios. Pregunta de primaria, hermanos, pregunta de primaria, de tercero, cuarto de primaria. ¿En qué tiempo está el verbo? ¿En qué tiempo está? Está en tiempo presente. Somos, no que vamos a ser, sino somos ya hijos de Dios. En el momento en que el Señor Jesús entró en nuestros corazones y el Espíritu Santo hizo la obra de darnos vida, en ese momento somos hijos de Dios. Ahora vayamos hasta Efesios capítulo 1 y versículo 13, por favor. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Lo leemos también todos juntos. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué ocurrió en nuestras vidas? Fuimos sellados. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando creímos en él. ¿Quién es él? En Cristo. Cuando creímos en Cristo, en el momento en que dijimos: Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, ven a mi corazón. En ese momento, el Espíritu Santo también llegó a nuestras vidas y nos selló con su propia persona. No nos puso un sello. El mismo Espíritu de Dios fue el sello a nuestros corazones. ¿Y para qué? ¿Para qué fue el sello en nuestros corazones? Bueno, veamos aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 30, por favor. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4 y versículo 30 para que sepamos por qué razón. Dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué cosa? Fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Es decir, que con el sello del Espíritu de Dios, con el sello del Espíritu Santo, en nuestros corazones nos dio plena seguridad de que vamos al cielo para el día de nuestra salvación. Así es que estamos completamente seguros. Un día nos va a tocar irnos a nosotros, nos vamos a ir de este mundo. El Señor nos va a llamar. Pero miren, hermanos, aquí está la plena seguridad de que vamos al cielo. El mismo sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos va a guiar hasta que lleguemos a la presencia del Señor. El Salmo 48, 14, vayamos a este Salmo, por favor. Salmo 48, 14 nos da una promesa grandiosa y maravillosa. El Salmo 48, versículo 14. Sí sabe dónde están los salmos, ¿verdad, hermanos? Está entre Zacarías y Malaquías, ¿eh? Ahí están los salmos, ¿sí? No, ¿verdad? Bien, vamos al Salmo 48, 14, dice de la siguiente manera: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y qué más? Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Miren qué bendición tan tremenda. Y con la seguridad que tenemos del Espíritu Santo en nuestros corazones, sabemos que vamos a pasar a la eternidad al cielo, no a la eternidad de condenación, sino a la eternidad de bienaventuranza, del gozo maravilloso de estar en la presencia de nuestro Dios, donde veremos a nuestro Salvador, donde estaremos con nuestros hermanos, donde estaremos con una multitud, pero increíble, de hijos de Dios por toda la eternidad, donde ya no habrá lágrima, donde ya no habrá dolor, donde va a haber tristeza, donde todas estas cosas que estamos viviendo en este mundo ya van a pasar. Estaremos en una nueva dimensión de vida por la plena seguridad de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Ahora veamos todavía, hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 14, por favor. Evangelio de Juan capítulo 14, para que veamos estas expresiones tan tremendas.
Juan 14, versículo 16, por favor. Juan 14, 16. Dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre. Estas son palabras del Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Día tras día, momento a momento, ¿quién está a nuestro lado? El Espíritu Santo. Aquí se le llama el Consolador porque viene para animarnos, para estar a nuestro lado en los momentos que pasamos diariamente, ya sea en momentos de felicidad, ya sea en el éxito que tengamos en la vida o que pasemos por momentos de adversidad, de tristeza, de lucha, de dolor. Ahí está la misma presencia del Espíritu de Dios estando con nosotros. Y fíjense bien, hermanos, la palabra para siempre hasta que lleguemos al cielo. Ahora veamos el versículo 17, por favor, allá abajito. Dice así: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense bien, hermanos, la expresión del Señor Jesús. Dice que mora con nosotros y además está en nosotros. Está dentro de nosotros y también está a nuestro lado. Él es Dios y nos está acompañando. Nos está acompañando diariamente, momento a momento. Así es que